Comenzamos con Adecoagro. Vamos a ver algo de, bueno, Adecoagro tiene su central en Luxemburgo, la cual hay 5 empleados nada más, pero bueno, sus compañías se operan en Brasil, Argentina, Uruguay, donde es una compañía de agronegocio entre comida y energías renovables a través de CBIOs, o por lo menos de los campos para obtener capturar los diferentes gases de emisiones. Además tiene un dispositivo para ello en Brasil y ahora está por instalar uno en La Pampa. También opera, bueno, como dije, en Brasil, se dedica al azúcar, etanol, granos, energía, arroz, maní y productos lácteos. Tiene la economía sustentable. De hecho, como puse al principio, el MSCI Ranking la arrancó con una A, es decir, que está al 75% del ideal, según ellos. Después, bueno, estos son los pilares y como dije, en Brasil se tiene 3 plantas de molienda de caña de azúcar, 193.000 hectáreas, 10,5 millones de toneladas de caña de azúcar por año, 1 millón de megawatts de energía renovable generada por año, es decir, un ahorro, 59.000 hectáreas en el norte argentino con con granos, 55.000 hectáreas bueno, en la parte noroeste, con 397.000 bueno, procesadores de arroz, así como en Uruguay también tiene, y en la pampa húmeda, que es bueno, este biodigestor, que es lo que van a instalar para justamente ahorrar energía y capturar gases. De hecho, uno de los nichos es la captura, el crédito de carbono, que es lo que se dice es BIOS. Bueno, cierra el ejercicio número 12. En realidad, el número 12 presentado al SEC, la empresa nace en el 2002, es decir, tiene 20 años, dando un saldo positivo de 108,1 millón de dólares, siendo un 17,2 menor que el 2021, pero el integral da 176,5 millones, un 21,7 más que el año pasado, por menor déficit de la revalúo de tierras, es decir, revaluación de propiedad, planta de equipo. Acá vamos a lo siguiente. Tenemos, bueno, una baja de alrededor de 22 mil millones, de 22 millones de dólares. Esto se da principalmente por un muy mal primer trimestre que después se fue amoldando, donde, bueno, Brasil había sufrido una helada terrible a fin de año, lo cual retrasó, aparte una sequía, lo cual retrasó la cosecha y producción de caña de azúcar el primer trimestre. Después se fue recuperando y terminó a toda pompa. Después lo vamos a ver. Y bueno, como dije anteriormente, el revalúo de campos, hay una diferencia de alrededor de 90 millones de dólares y eso es lo que hace la reversión en el integral. Bueno, lo destacable, durante 2022 mostró mucha versatilidad en cuanto a los desafíos de los segmentos. La caña de azúcar, por ejemplo, sufrió retardo de cosecha a principio de año por la helada de fin del 2021 y combinó el cuarto trimestre del 2022 con condiciones climáticas favorables, además con precios récords en azúcar a través del etanol por exportación a Europa. Después vamos a especificar mucho sobre etanol, azúcar y todo lo demás. Más en esto que otras cosas. En cuanto a la situación en Argentina y Uruguay es diferente, se tuvo que reducir el espacio de cosecha de granos. En cuanto a arroz y lácteos, se experimenta mayor precio de venta y más estabilidad en los negocios. Esto es más vislumbrable acá el 2023. Vamos a ver un poco la presentación. Respecto, bueno, a las lluvias. Las lluvias en octubre hicieron, bueno, estragos, lo cual dieron cierta normalidad a lo que es, o cierta humedad a lo que es caña de azúcar. Si bien está por debajo de los 10 años el cuarto trimestre, octubre es un mes contundente. De hecho, si bien el total de crushing del azúcar sobre la caña, es decir,
lo que se extrae o lo que se molienda, fue un 4,2, se trabajó 284 días de los 310, pero recordemos que en el primer trimestre hubo 8 días laborables más o menos. En cambio, si vemos el último trimestre, se trabajó todos los días, 91 de los 91, y el año pasado 55 por día, lo cual dio un crashing 152% mayor al año pasado. Si se toma, bueno, todos los rendimientos o todo lo obtenido por tonelada, el azúcar obtenida, por ejemplo, un 11,6 en el trimestre, 2,2 en el año, y en el año lo que es por hectárea, si bien es menor, porque ahí había hectáreas que fueron improductivas, es apenas menor, ¿no? El rendimiento por hectárea fue 3% menor y en el trimestre 63, un 23,7 mayor. Otra cosa más que quiero destacar es lo que dijeron en la conference call. En la, tenemos, bueno, primero el precio del etanol, que dieron 26 por onza o por libra. Generalmente el promedio es alrededor de 21, 22, por eso es mayor 20%. Esto se debe a oportunidades en el mercado europeo que empezó a obtenerla a fines del año pasado y principios de este año. Eh, También se habla, bueno, de dos situaciones separadas, ¿no? Argentina y Uruguay con una sequía inmensa a través de la producción de granos, va a haber considerables pérdidas con esto, lo cual se tuvo que diversificar en términos de geografía. Si vemos, hay tres segmentos, ¿no? Que recorre a lo ancho del país, en la parte noroeste, en la parte noreste y en Uruguay, ¿no? Pero igualmente así todo va a haber unas pérdidas de por lo menos 10% en el rendimiento. Y después está el otro lado que es el etanol, el negocio del azúcar, etanol y energía, que bueno, que está 15% más en el cuarto trimestre y se espera por lo menos 15% más, perdón, para el año que viene de cosecha. Ya el primer trimestre ha sido bueno, el primer trimestre del 2023. Los ingresos por venta dan 1.347,7 millones, una suba interanual de casi el 20%. Además, los cambios de activos biológicos suman 193,6 millones, un 10% menor al 2021. Los costos dieron 1.075,7 millones, un alza de 25,8%. El margen de EBITDA da 32,7, el año pasado acarreó 40,8%, esto por mayores gastos. Las existencias dan 152,7 millones, una suba del 10,5%. El año pasado, por precios más altos en los commodities, subieron 79,5%. El volumen de inventario, es decir, unidades físicas, bajó un 7,6%. Bueno, acá no, esto ya lo vimos. Bueno, lo que hablo de los activos biológicos es restar esto menos lo cosechado, los cambios después de la cosecha. Bueno, hay una baja de alrededor del 10% en eso, pero es un poco más despreciable comparado con un poco más marginal o más marginal que comparado con los ingresos. Después tenemos las existencias que suben 14 millones en un año de dólares. El año pasado subió prácticamente el doble. Esto estaba dado principalmente por el precio de fin de año del azúcar, etanol y energía, ¿no? Después vamos a ver el EBITDA y el volumen de... Ahora vamos a ver, ¿no? El EBITDA y el volumen de unidades. Bueno, el ajuste por EBITDA, el EBITDA baja un 1% en montos y en lo que es el margen de EBITDA baja un 20%. Es decir, de 40,8% a 32,7 puntos porcentuales.
Viendo el volumen, lo que es leche, bueno, primero hay productos más nuevos, se está haciendo crema con las tres líneas que la marca de Adeco Agro está creciendo muchísimo, y lo cual hace que el inventario sea menor en unidades y baja un 7,6%. Segmentos: azúcar, etanol y energía, que es el 46,7% de las ventas, sube un 12,9% por el incremento de la facturación de etanol, 17,4%, y bueno, el crédito de carbono, 164,5%, compensado por la baja de azúcar en un 11,9%. Granos sube 35,6%, aunque el EBITDA se reduce a 48,1% por aumento de los costos en dólares, fertilizantes, diésel, logística, y también por el gran trabajo que tuvo que dar en el fin de año en la cosecha, donde bueno, se probó lugares y no anduvo, y a veces se tuvo que cosechar hasta 3 veces. Productos derivados, o sea, la pérdida de granos. Pérdida de grano, pérdida derivada de la leche, productos derivados de la leche, perdón, 17,5% de ponderación, se incrementa en 36,7% por mayor volumen. El arroz, que aplica o pondera un 15,1% de la facturación, sube 56,1%, aunque el EBITDA todavía estaba bajo, 49,2% por menores precios y la depreciación del dólar oficial respecto al peso. Es decir, menores precios del arroz en sí, que ahora está aumentando, por eso vislumbra mejor negocio sea en leche como arroz, no en granos. Y bueno, vemos el volumen. El espacio de cosecha para granos y arroz fue un 11,3% que la campaña anterior, y ya la campaña 2022-2023, que se terminó la época de cosecha y siembra, ahora hay recolección, es un 9,9% menos de granos, ya como dije, un 10% de pérdida por lo menos, y un 13,4% más de arroz, aparte porque se tiene más superficie por el hecho de la adquisición de Viterra en un campo uruguayo. Los despachos de grano bajaron 1,3%, donde el maíz, que es el 26,1% del despacho, subieron 6,3%. La soja, que es el 26,2%, se mantuvo. El trigo bajó un 33,5%. El maní, que es el 7,9%, subió un 1,8%. Y los precios promedio en general suben 25,2%. El arroz blanco sube 64,1% en el despacho, mayor demanda y malas condiciones climáticas en China y en India, por lo cual esto es una pregunta que le hicieron. Es una gran oportunidad para Brasil, la exportación de arroz, y hay mucha demanda, hay muchos contratos que se esperan a cumplir a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. El despacho de azúcar bajó 19,9%, el etanol lo sube en 16,6%, y la energía bajó un 31,3%, esto por diferentes maneras de usar la energía, de vender energía. La producción de leche subió 7,2%, y la productividad por vaca bajó un 3,8%. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por los documentos que tenemos. Un resumen de los documentos. Bueno, azúcar, etanol y segmento de energía, como vemos, subió un 12,9% en la venta. El ajuste del EBITDA también subió un 11,6%, así que dio mejor que el año pasado. Siguiendo esto, lo que es en toneladas, subió el azúcar 9,9% o 10%, y el etanol un 17,4%, a pesar de que bajó en montos, pero el etanol subió 36,9%, lo que dije, el crédito de carbono 164,5% en montos y 141,8% en volumen, por ciento, ¿no? Bueno, los costos, si bien los costos de producción y de agricultura y todo eso bajaron un 48,4%, en lo que es en etanol subió bastante porque se tuvo que utilizar terceros para la primera parte de él. Bueno, acá es el resultado de la campaña 2021 contra la 2021-2022 contra 2020-2021. Se utilizó, bueno, más campo de arroz, se utilizó un farming, un 11,3% de los campos, pero ya con el 99,9% de la campaña terminada, el total de
de granos baja un 9,9 y el total de arroz sube un 13,4. Bueno, vamos a lo que es granos. Granos aumentó un 20,2, pero la EBITDA bajó un 48,1. Esto tiene que ver por la inflación, por el dólar, que es menor que la inflación en Argentina, menores rendimientos de la cosecha y bueno, mayores gastos, sea de fletes y de otros. En cuanto a lo que es soja, se mantuvo el volumen. Lo que es maíz subió 6,3 y el trigo bajó 33,5. Subió bastante el algodón, 120,9%. En montos, lo que sube es más el algodón, ¿no? Como dije anteriormente, y el promedio de los precios subieron, o de los commodities promedios subieron alrededor del 24%. Lo que es arroz, como dijimos, baja el precio, así también que el dólar no se apreció tanto como la inflación en Argentina, por lo cual hay un EBITDA menor, un 49,2% menor que el año pasado. En cuanto a lo que es lácteos, los lácteos tuvo una EBITDA mayor, acá anduvo muy bien, aparte de nuevos productos con las tres líneas, repito e insisto con esta marca que creció, que después de la nada misma, ¿no? Eh, Hay un 11,4% más de vaca, hay un 3,8% menos de productividad de vaca, esto todavía porque no da el terreno y están en eso, están invirtiendo, y la producción total aumentó un 7,2%. Bueno, yendo un poquito más a lo que es el etanol y todo eso, lo que quiero decir es lo siguiente, la exportación de lo que es anhydrous etanol, anhidroetanol. Hay un precio de volumen que se llevó a $153 el metro cúbico de etanol cuando estaba a 111 el año pasado. Hay un aumento bastante. Hay, si bien menos exportación, hay bastante, no menos, no, hay más exportación eh, en sentido de volumen. Acá se ve, ¿no? 123,93 el volumen. Hay una diferencia enorme. Por lo cual, bueno, acá están los costos. Y acá, como dije, el volumen del crayeo o de la conversión de la molienda de caña de azúcar ya va a aumentar un 15% año a año en el primer trimestre del 2023. Y acá, bueno, los rendimientos, los EBITDA, como dijimos, repasamos. Granos baja 48,1, arroz baja 49,2, lácteos sube 37,4 y otros. Bueno, los gastos por naturaleza suman 1.097,7 millones, subiendo 16,2%. Los productos consumidos agrícolas propios suben 1,8. Los beneficios del personal suben 33,20. Bien, porque hay más personal. La compra de materias primas crece 45,4. Esto se da por el arroz. Por compra de Vinterras se recuperaron 10,1 millones de arroz, de 10,1 millones de dólares. Esto se da, es una empresa. eh, Esto se da porque, bueno, el valor del libro versus lo que se pagó por la empresa da una diferencia así. O sea, el valor de evaluación. A eso, bueno. Bueno, como dije, los salarios son de 113 millones contra 84,8 millones. Los productos agrícolas consumidos son de 379 millones contra 372 millones. Bueno, la compra de materias primas suman 121,6 millones. Esto se da por el arroz que subió de 2.852 millones, de 2,8 millones a 24 millones. Esto, bueno, porque se necesitó cubrir demandas a China e India y entonces se compró a terceras partes, por eso mayores gastos, ¿no? Y lo que dije está puesto aquí.
de la diferencia esta es la ganada, o sea, son 10 millones de dólares que se ganó, porque bueno, se compra tal cosa, se evalúa y esa evaluación me da 10 millones de dólares. Menos, ¿no? En la página 59 tenemos que es 9753 y se había pagado 634 mil dólares extras por la instalación, ¿no? Entonces eso se recupera y hace que sea 10 millones y pico de dólares. Bueno, vamos a los financieros. Los saldos financieros dan un saldo negativo de 114,4 millones, aumentando el déficit un 10,6% por brecha negativa del ajuste inflacionario. La deuda financiera bruta alcanza los 1.007,8 millones, subiendo 23,2 por préstamos a corto plazo que se hicieron por mayores costos operativos, ¿no? El 61% es en dólares de la deuda, el 20% en pesos y el resto en reales. La deuda EBITDA es de 1,6 veces, o sea, el EBITDA, la deuda es 1,6 veces el EBITDA, el año pasado era 1,4, pero en el tercer trimestre del 2022 era 2,1. El flujo de fondos da 230,7 millones, un 15,5% inferior, donde el CAPEX, es decir, las inversiones subieron 9,3%. Bueno, acá como dije, la diferencia de RECAN o ajuste por inflación o lo perdido por efecto de efecto monetario es alrededor de 13,6 millones de dólares negativos. En cuanto a lo que es el cash flow, hay una suba de 31 millones de dólares. Nada más, un informe, vamos a ver. Tenemos en la página 30. Hay mucho material con eso, mucho que descarté también, donde el CAPEX tenemos un 11,6%, un crecimiento de mantenimiento del 7,6% y un crecimiento de expansión, sobre todo por adquisiciones del 22%. Acá voy a ver una cosita más. Tenemos una deuda neta que aumenta un 9,8%, esto es incluido el flujo de fondos, que es mayor, pero la deuda bruta, sin incluir el flujo de fondos o el flujo de fondos efectivo, aumenta un 23,2% entre cuarto trimestre del 2022 con el cuarto trimestre del 2021. Viendo los ratios, tenemos que baja un poco la deuda respecto al 2021. Se tiene como se dice, la duration de la deuda es 4 años aproximadamente, el 28% es a deuda corriente para el 2023, el 72% es a largo plazo. Estos son las tasas de interés. Esto es a diciembre del 2022. Esta tasa va a aumentar ya que la tasa de referencia BATLA aumentó, por lo cual dicen que aumentó a 71%. Bueno, el dólar sigue igual y lo que es en reales aumenta a 12,9%. El 19 de abril habrá reunión de accionistas donde se tratará la distribución de 56,5 millones de dólares. Estos 56,5 millones de dólares son el 40% del flujo generado por operaciones. Así que es una política de la empresa. Cuando se tiene un flujo positivo, se usa el 40%, sea para recomprar acciones y repartir dividendos, que se repartirán en el mismo monto que el año pasado, en 2 cuotas de 17,5 millones en mayo y en noviembre de este año. Saqué el precio. En la próxima ponemos cuánto es por acción. Total se va a repartir en mayo. La liquidez baja de 2.13 a 1.66, la solvencia de 0.78 a 0.6, el valor del libro es 10.41, la cotización es 8.2.
La capitalización bursátil es 867,3, la ganancia por acción es $0,98, el valor agregado es 8,19 y es una empresa prolífica, o sea, de buenas perspectivas, sobre todo en la parte de caña de azúcar, o sea, de los cuatro negocios que tiene, o cuatro o cinco negocios que tiene, tres le va a ir muy bien, que es arroz, lácteos y caña de azúcar, y esto forma más o menos el 75% de lo que son los ingresos. Así que, bueno, acá vemos que hay una baja respecto al año pasado, al trimestre pasado, al cuarto trimestre, por mayores gastos. Venían subiendo, pero bueno, hay una baja también de la acción que llegó a 11,70 y hoy está a 7,70, 8. Eh, Vale, hasta luego.